Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar, en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, lunes 17 de junio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones. Para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Lanita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando. Buenos días. Muy buenos días, Leopoldo. Adelante con nuestros temas previos de nuestra agenda nacional de hoy. Bueno, tenemos para mañana como invitado al amigo ingeniero Roque Napoleón Muñoz, con quien vamos a conversar sobre los contratos de concesiones de obras del Estado. Ese es un tema donde hay mucha tela que cortar. Y gruesa la tela. Sí. También queríamos hacer un comentario sobre el acto mediante el cual se hizo un reconocimiento a la efeméride del 14 de junio y a los sobrevivientes de la gesta, que ya comentamos anteriormente diciendo que creímos y creemos justo que la condecoración se hubiera hecho extensiva post-mortem, ¿verdad? A todos los que vinieron en esa expedición. Pero ha surgido una situación que no deja de ser preocupante. En este periódico Diario Libre, salió el sábado este comentario. Para Soto Jiménez, la expedición del 14 de junio no fue una gesta heroica. Y entonces, en el interior del periódico, lo reitera. Aquí aparece otra vez. Para Soto Jiménez, no son héroes los expedicionarios del 14 de junio. Entonces yo quería decir lo siguiente. Me luce que ahí hay sencillamente una demostración de incapacidad del reportero que cubrió la información, de la gente que vio ese reportaje y quienes lo autorizaron para ponerlo en la primera plana de ese periódico gratis, que corresponde a la revista Rumbo, porque no podemos pensar ni presumir mala fe. Oigan lo que dijo textualmente el secretario de las Fuerzas Armadas. Hace 43 años, un grupo progresista selecto, abnegado y sacrificado de la juventud dominicana, muchos de ellos pertenecientes a las clases media y alta de apellidos muy prestigiosos del país, desembarcaron en una expedición armada para enfrentar a las Fuerzas Armadas Dominicanas y con ellas a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Yo creo que ahí el secretario debió invertir los términos y decir que vinieron a enfrentar a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y con ello a las Fuerzas Armadas, puesto que la misión de las Fuerzas Armadas en aquella época era sostener la dictadura. Sus motivaciones, refiriéndose a los expedicionarios, por demás valederas, como lo ha demostrado el tiempo en la historia, aunque no pudieron cuajar sus objetivos militares, tienen la creencia general del pueblo dominicano, unificado en el martirologio y en la heroicidad de los mismos. Le está reconociendo la heroicidad, ¿eh? Al mismo tiempo, y como era de esperarse por sus condiciones de dominicanos, y el dominicano es bravo y heroico, un grupo de jóvenes vistiendo las armas y los colores de la República cayeron en combate. Aquí ahora se está refiriendo a los soldados que dentro de la misión que tenían adjudicada en el tiempo de la dictadura salieron al frente de los expedicionarios y murieron también. Esos jóvenes dominicanos, miembros de las Fuerzas Armadas, bajo la condición de soldados, cumpliendo con su deber, nimbados con el mismo heroísmo de los que desembarcaron, vuelve y ratifica que los que desembarcaron fueron heroicos, cayeron en combate. O sea, los soldados también cumplieron su deber. Hay que recordar que la estructura fundamental
de una organización militar es la obediencia. No hay otra condición más esencial en lo que es el funcionamiento de una Fuerza Armada que el principio de la obediencia. De modo que todo el que está dentro de uno de los distintos institutos armados tiene que formarse en la academia, primero antes de llegar, si es oficial me refiero, y si es reclutado, pasa pues por lo que le llaman, ¿cómo que le llaman? A los reclutas. Lo pasan por un entrenamiento también. Sí, ahora se me fue el término. Sí. Y a esa gente se les enseña el principio de la obediencia. Entonces, el que está dentro de esa situación obedece el mando que le viene de arriba, por tanto los militares de aquella época fueron a enfrentar a los expedicionarios por el mandato que tenían del dictador. Y sigue diciendo el secretario, refiriéndose a los soldados, es cierto que por sus motivaciones de tipo político, es decir, ellos estaban sosteniendo la dictadura, no podemos colocar sobre sus abnegados hombros el galardón del heroísmo, de la heroicidad mejor dicho, pero representa para las Fuerzas Armadas, estos muertos y todos sus muertos, está hablando de la Fuerza Armada de sus muertos, un camino de reencuentro con nuestras esencias, un ancla, un jalón, una roca pesada en donde amarrar nuestra condición de sacrificios permanentes por la nación. Esto a costa de la misma vida, como la dieron estos soldados. Está refiriéndose a los soldados. No es dable para nosotros cuestionar las motivaciones que los llevaron a ofrendar sus vidas, pero sí debemos reconocer en ese parámetro que nos señala permanentemente la continuidad de las instituciones, que las Fuerzas Armadas no trazan la política del Estado, sino que son un instrumento de ellas. Sigue hablando de los soldados. En la medida que reconozcamos estos muertos, estamos reconociendo nuestra continuidad en la sociedad dominicana. Y si bien, vuelvo y repito, no podemos cargar sobre sus hombros abnegados del soldado el pesado fierro de la heroicidad, sí podemos recrearnos con la luz del ejemplo que se desprende de ellos, y en ese ejemplo está cifrada la continuidad de las Fuerzas Armadas en la sociedad dominicana. Es decir, cogieron una frase, un párrafo de la intervención del secretario de la Fuerza Armada que se refería a los soldados para decir que le estaba negando la heroicidad a los que vinieron. Totalmente fuera de contexto. Esto realmente es lamentable que se haya producido, porque no habrá dejado de crear mucha mortificación en la familia dominicana encontrar en un periódico que circula gratis que el secretario de la Fuerza Armada, que dicho sea de paso, es un intelectual. O sea, de todos los secretarios de Estado de Fuerza Armada que hemos tenido, el que más credencial de apego al rigor histórico es el actual secretario, porque lo ha estudiado, ha escrito, y además es parte de un acto de reconocimiento, donde, como es natural, se ha hablado de las dos partes que se enfrentaron allí, como sucede cada vez que se consagra la fecha de abril del 65, en donde hay muertos de un lado y muertos del otro. ¿Qué se hizo cuando se comenzó a hacer la reconciliación y restañar esas heridas? Que se celebraban conjuntamente. Llegamos a eso, a hacer actos conjuntos de un sector y el otro que fueron enfrentados en aquella circunstancia histórica, pero cada quien diciendo, aquí están este homenaje y reconocimiento a los muertos de ambos bandos. Entonces, pero es preocupante, les voy a decir por qué. Si ustedes ven, ya en el sentido de la calidad de lo que sale en la prensa, mira esto, Roger, no sé si te diste cuenta, el sábado, ¿no? Miren este titular. Ucrania oferta turbinas para generar electricidad. ¿A quién? Ok. Las turbinas son los equipos que funcionan con el agua. Dice, turbinas generadoras para las hidroeléctricas y las presas, suministro de fertilizantes y materia prima para la agroindustria y la instalación de centrales eléctricas. Fíjense que son dos cosas diferentes. Son algunas de las ofertas hechas a la República Dominicana por empresarios y autoridades de Ucrania. Dicho sea de paso, vamos a hacer también en otra oportunidad, probablemente mañana, un comentario amplio sobre todo lo que significó el viaje del presidente Mejía en este país que visitó en Ucrania.
Pero refiriéndonos a esto, pues tenemos que decir que todo lo que concierne a las centrales eléctricas como oferta al Estado Dominicano es el camino por el cual debía estar marchando el país, para escapar del chantaje de toda esta gente que tenemos metidos aquí, con los cuales ya hay consenso en las familias dominicanas, de abajo y de arriba, que se deben ir. Que se deben ir. Y dice el reportaje, Danilo del Rosario, director de la Oficina de Promoción de Inversiones, explicó a los periodistas que acompañan al presidente Hipólito Mejía en su viaje por Europa la intención de los ucranianos que desean suministrar al país turbinas hidráulicas para los proyectos de construcción de pequeñas, medianas y grandes presas. Y sigue diciendo, también están dispuestos a instalar centrales eléctricas y térmicas. Bueno, porque las centrales eléctricas son térmicas, destinadas para proyectos hidráulicos, pero ¿cómo pueden ser centrales térmicas destinadas para proyectos hidráulicos? ¿Verdad? Eso es un disparate de marca mayor y se le pasó al que lo redactó, se le pasó al que lo recibió, se le pasó al jefe de redacción y se le pasó al director del periódico. Eso está arriba, ¿no? Primera plana. Primera plana y es el artículo principal del periódico del sábado. Las centrales eléctricas, oigan esto, porque el disparate no se quedó ahí. Las centrales eléctricas servirían tanto para la generación de energía como para el consumo doméstico en la capital y pueblos de provincia. Es decir, que ¿qué es lo que vamos a consumir? ¿Nos vamos a comer las plantas? Las centrales eléctricas. ¿Nos las vamos a almorzar o nos las vamos a desayunar? Pues generan energía. Y la energía será para uso industrial o para uso de las vías públicas o qué sé yo. Y además de consumo doméstico. Pero ¿cómo va a decir un titular que las centrales eléctricas servirían tanto para la generación de energía como para el consumo doméstico en la capital? Bueno, quería poner esto para desinflar un poco lo que pueda interpretarse del otro gazapo. Y es que hay una crisis en los periódicos que yo he llamado los adherentes a García Márquez. Porque recuérdense que García Márquez una vez, no hace mucho, proclamó la disolución de las reglas de la gramática. Y yo dije en aquella oportunidad, aunque de broma, aunque ahora tengo que decir que realmente lo pensé, que debe haber habido un gran alborozo en muchos de los medios de comunicación escritos, porque el irrespeto que uno encuentra constantemente en el material que traen los medios escritos está diciendo que tenemos una crisis. Entonces, me parece que es la incapacidad de nuestros periodistas la que está creando este tipo de cosas y ojalá que los medios se hagan conscientes de esta situación para que eviten crear un problema, porque esto de las Fuerzas Armadas podría perfectamente haber creado una situación tensa, que las Fuerzas Armadas le estén negando la condición de heroicidad a quienes vinieron a derribar la dictadura, significa que están de acuerdo con la dictadura o con cualquier tipo de dictadura, pero lo que está es cuestionando el secretario de las Fuerzas Armadas la heroicidad de los soldados en la medida en que estaban defendiendo una dictadura, eso es lo que está diciendo. Bueno, pero vamos a ver, Roger, estos son con esto que tenemos que agregar. Quería agregar, como colofón ya quizás, que no había manera de decirlo mejor que como lo dijo el secretario de las Fuerzas Armadas. Es las palabras más equilibradas, más balanceadas, más bien enfocadas que se podían decir sobre un tema tan álgido, tan espinoso para la sociedad dominicana. Sin dejar de defender su área, que es las Fuerzas Armadas, reconoció el valor de quienes vinieron a enfrentar la dictadura, que fue donde él estableció el parangón. No a las Fuerzas Armadas, las jefes de las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a enfrentarlo a ellos por las razones que él adujo. Está claro eso perfectamente. Ahora, lo convirtieron en un tremendo gazapo y disparate que hicieron ahí. Y entonces lo proyectaron como titular, que es peor todavía, porque si lo hubieran dejado en el texto quizás pasa más. Eso pasa cada rato. Yo lo que quiero decir es que, aunque no podemos tomarlo tan a la ligera, porque es una demostración, es otro indicador de la crisis que estamos viviendo en el país. Es decir, que obviamente no es intención, creo yo, sino que eso tiene que haber sido, queremos creer así, un producto
de la incapacidad del material humano que está trabajando en los periódicos. Bueno, tengo otra información. General Murillo López. El general Murillo López presentó en el periódico Listín Diario de ayer una comunicación que hace recuento de situaciones que vivimos en abril del 65 y donde yo puedo dar testimonio porque yo estaba presente. Parece que se ha creado un conflicto entre el señor Bonas Rivera, que parece que es pariente del señor Francisco Javier Rivera Caminero, que fue comodoro en la época de García Godoy y también creo que en el periodo de Abril, ese es el rango que tenía. Ya ese rango se eliminó y ahora es contraalmirante. Y era el jefe de Estado Mayor de la Marina. Bueno, pues es cierto que Rivera Caminero se mantuvo en una posición ambivalente todo el tiempo, ¿no? En las primeras horas mandó incluso a un oficial de la Marina a hacerse presente allá en el Palacio Nacional, apellido Torres, y finalmente se apareció en horas de la madrugada del lunes, acompañado de una serie de oficiales, entre los cuales estaba, como ya he explicado, mi entrañable amigo, el almirante Francisco Amiama Castillo, Francisco Antonio Amiama Castillo, que para mí fue una gran satisfacción, porque digo, bueno, ya no estamos en bandos opuestos, ¿verdad? En ese momento, Rivera Caminero llamó a Molina a hablar en privado y se retiraron a un sanitario. Y de las pocas personas que saben lo que se trató ahí soy yo, porque yo estaba al lado de Molina todo el tiempo. Cuando se va Rivera, perdón, tengo que decir algo más, para que lo tome nota general Murillo López. Cuando él se cuadró ahí, se puso a las órdenes de Molina, él recibió instrucciones de Molina de poner las unidades de la Marina frente a Cabo Caucedo y darle un ultimátum a la base para que se rindiera donde estaba Wessing, donde había el único reducto de resistencia. Esas órdenes él no las cumplió, como es sabido, y él mismo lo dice. Aquí el martes ya nos estaban cañoneando. Pues lo que le fue a decir Rivera Caminero ahí trancado en privado a Molina fue que el culpable de todo era Wessing y que lo que había que hacer era fusilarlo. Eso fue lo que le dijo Rivera Caminero trancado ahí. Y Molina le contestó, nosotros no hemos iniciado esto para fusilar a nadie. Eso parece que no le gustó a Rivera Caminero y de ahí salió inventándose muchísimas cosas, de que el movimiento estaba en contacto con Fidel Castro y muchísimos disparates. Bueno, y finalmente terminó cañoneándonos el martes. Queríamos decir eso y además decir que también tenemos que dar testimonio, como lo hemos hecho en otras oportunidades, de que Murillo López es una persona del gran afecto de Francis Camaño. Tan así que cuando en la noche que él dio la confirmación última de su participación, ahí en la casa del encargado de la finca de su padre, en la salida hacia Villa Mella, de donde va el puente hacia Villa Mella, ahí a mano derecha estaba la finca, y en las horas de la noche, de 8:30 o 9 de la noche, con la presencia del doctor Ledesma Pérez, el doctor, el médico, que era el suplente de Molina en caso de cualquier situación que afectara la integridad física de Molina. El encargado de la finca, que era un primo de mi padre, apellido Genao, Ramón María Genao, entonces estaba Francis Camaño. Y él dijo que él entraba bajo dos condiciones. Que yo le diera mi palabra de honor de que el movimiento no era comunista. Cosa que hice, porque ciertamente el movimiento no era comunista. En segundo lugar, que nadie le pusiera la mano a Murillo López, porque ellos eran como hermanos. Hasta compadre creo que era. Y entonces esa seguridad también se la di yo. Le digo, nadie le va a poner la mano al coronel Murillo López, porque le dijo, yo me encargo de Murillo López. O sea, que pensaba que lo iba a persuadir. Pero quería darle ese testimonio al general Murillo López, que parece que se siente un poco mortificado, porque del otro lado el señor Bonas Rivera ha querido decir que lo que él ha dicho no es verdad. Yo quiero decir que todo lo que ha dicho el general Murillo López es cierto, y le agregué lo de hoy, para información de todos. El caos y la corrupción en Santo Domingo. Hoy lunes
en la página 1 del periódico dice que Mejía, no podemos seguir subsidiando la electricidad. Bueno, óigame, no, él está dando esta declaración desde Ucrania. Eso fue lo que expresó. Pero además está haciendo una declaración demostrando que no tiene absolutamente ningún entendimiento de lo que está pasando con el problema eléctrico nacional. Porque cuando él dice que no podemos seguir subsidiando la electricidad, debería decir, no podemos seguir subsidiando la expoliación y la explotación que están haciendo el pueblo dominicano a estos llamados inversionistas extranjeros que no han puesto el dinero que estaban supuestos a poner. No de hablar del subsidio a los dominicanos. ¿Cuándo está el Estado subsidiando a los dominicanos? Las negociaciones que ha estado haciendo la CDE con los IPPs es para economizarse la CDE un dinero, no para trasladarle a los consumidores esa rebaja. Esa reducción. Quiere decir que ¿de qué subsidio está hablando el presidente? Hemos dicho en más de una oportunidad al amigo presidente Hipólito Mejía que él tiene que tener a su alrededor gente que lo oriente y lo informe de la manera correcta. Porque desde luego que si un presidente está mal informado, bueno, pues de ahí en adelante nada puede marchar bien. Y el entorno del presidente es todo menos algo confiable, ¿verdad? En ningún sentido, ni siquiera en términos de ética y de idoneidad, porque ya las muestras están a la vista por todas partes. Entonces, esto es una desdichada declaración que viene desde fuera del presidente. Y realmente tenemos que preguntarle a quién es que está subsidiando el Estado, presidente. Realmente a los consumidores no es. No es. Los siguientes titulares tienen que ver con la situación en Venezuela. La peligrosa situación de Venezuela. Algunos de ellos absolutamente preocupantes, como dice el titular. La peligrosa situación de Venezuela. La Cámara Americana de Venezuela advierte, prepárense para la violencia. Mire, y esa es la misión de ellos. Esto es algo realmente, desde que yo lo vi, lo copié. Mire, esto, como ustedes saben, visito la página de Petroleum World, que es la página de Dow Jones desde Caracas. Dow Jones es una intermediaria bursátil, ¿no? Una corredora de bolsa. Y está haciéndose eco de que la Cámara de Comercio Americana de Venezuela está diciéndole a todo el mundo, pero en particular a su gente, que cuidado porque aquí se va a armar algo. Bueno, ¿y cómo quiere después el gobierno de Estados Unidos que no se le señale como que está detrás de toda esta perturbación? Porque es que la forma en que se han estado manejando las cosas, las cámaras de comercio, donde quiera que se mueven, las cámaras americanas de comercio, expresan los intereses de las inversiones norteamericanas en ese país. Lo que significa que esas son inversiones que están apoyadas, están protegidas, están defendidas por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces ya hemos dicho que el problema fundamental que hay con Venezuela es que este gobierno de Chávez le ha pisado el callo a los intereses petroleros que tienen una gran influencia en el actual gobierno de los Estados Unidos. Desde luego tenemos la esperanza de que el espíritu democrático de la nación norteamericana y en los balances de poder que son peculiares y propios de una democracia se hagan presentes para balancear esto que el general Eisenhower llamó la indebida influencia. En aquel momento era del sector, el complejo militar, industrial. En este caso, hablemos del complejo petrolero. ¿Verdad? Y militar también. Y también militar. Entonces, nos preocupa grandemente esto por todo lo que viene. Sigue leyendo los títulos. Es que ya es un descaro, ya es desesbozado así, sin ningún empacho, ellos lo están haciendo ya de una manera, me da la ganario. La oposición de Venezuela marcha en demanda de la renuncia de Chávez. Bueno, ahí se ve una fotografía, había mucha gente, ¿no? Peguen un close-up a esa fotografía, por favor. Ahí se ve que había mucha gente conglomerada, ¿verdad?, en ese desfile. Pero asimismo reúne gente Chávez cuando llama
partidarios. Bueno, yo leí que mientras realizaban esa marcha en Caracas, había 2 ciudades en el interior que estaban realizando marcha en apoyo de Chávez, Bueno, que las marchas eran muy superiores a lo que el asunto es el efectuaba en siguiente: Caracas. se está jugando con un enfrentamiento entre los venezolanos. Eso va a llevar a una guerra civil en Venezuela. Y quien quiera que esté detrás de eso, Está creando. sea el gobierno de los Estados Unidos o Sangre. sea otro sector económico o quien sea, porque sabemos que Carlos Andrés Pérez está metido en eso, no va a llevar a Venezuela nada bueno. Y creemos que los intereses en general de todos van a salir perjudicados, incluyendo los propios intereses norteamericanos. Lo que va a salir de ahí, si eso se produce, en aras de una defensa de los intereses norteamericanos, va a ser el descrédito de las inversiones norteamericanas en toda Latinoamérica. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Continuamos entonces con la situación de Venezuela, arquitecto. Próximo titular. Dice que el presidente Jimmy Carter está ponderando su visita a Venezuela como mediador. Sí. Y a seguidas dice... Aquí, esto es una información del propio Petroleum World, ¿verdad? Pero yo quería decir que así como Carter se fue a Cuba y ahora está como un poco renuente para ir a Venezuela, que el señor Carter, que aquí está, hágame el favor de un close-up aquí donde está mi dedo. Carter, James L. Carter. Esto es la nómina del Council on Foreign Relations que le responde a los intereses de la plutocracia norteamericana y sobre todo la petrolera. Está encabezado por el señor David Rockefeller, cabeza desde luego del Standard Oil. Entonces, los intereses petroleros tienen ahora mismo la vanguardia de la rectificación de la política de Estados Unidos frente a Cuba. ¿Por qué? Porque quieren llegar a Cuba a explotar los recursos que ya se identificaron en suelo cubano de petróleo. No quieren que se le meta el capital europeo. Entonces están buscando que se afloje la política de Estados Unidos frente a Cuba para poder entrar a Cuba. Pero no tienen el mismo interés respecto a Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela el caso es contrario. El actual gobierno lo que quiere es reivindicar la soberanía venezolana sobre sus recursos que fue entregado por Carlos Andrés Pérez, que el primero lo nacionalizó en su primera gestión de gobierno y en la segunda entonces lo entregó. Y entonces ahora se ha convertido en un defensor de la entrega que él hizo. Y como Chávez le está pisando el callo, acuérdense que propuso un ente petrolero latinoamericano, que eso ya definitivamente lo enfrentaba a los intereses petroleros internacionales. Entonces, nosotros vemos que Carter ahora incluso ha enviado indirectamente a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández ha estado de cerca con el centro Carter, ¿no? ¿Para qué? Para estar en esto, para adquirir una relevancia internacional que a él siempre le ha interesado. Notoriedad. Y entonces, y además para darse una estatura, ¿no? De Estado. Y ahora resulta que el que va para Venezuela no es Carter, sino Leonel Fernández. Quiere decir que le han metido como un gato por liebre. Le han metido un gato por liebre al amigo Chávez. Con la gravedad que hay en Venezuela de los conflictos, con la confrontación. No es para que le esté mandando a Leonel Fernández. Ese no es un emisario que va a influir en nada. Pero entonces también aquí tenemos que el presidente Chávez acusa de golpista al diario El Nacional. El Nacional es el más grande diario de Caracas, pero indudablemente que ha tenido una campaña un poquito cuestionable, por decirlo menos, sí, cuanto a esa situación. Esto, desde luego, hay que decir también, recordar, Perdón. Esto está en el periódico de hoy, ¿no? Que la CIP se fue allá a Venezuela a decirle dictador y de todo a Chávez. Entonces nosotros lo comentamos aquí, dijimos, eso no es una posición objetiva ni imparcial de la CIP. Le está haciendo el juego una política de agresión a Chávez y preparando el terreno de lo que vino.
Y un organismo que agrupa, bueno, internacionalmente, bueno, en lo que se refiere a América Latina. No puede ir como invitado a un lugar a hacer una reunión para entonces llamarle al régimen que esté en ese lugar de la manera que lo hizo. De todas maneras, el problema de Venezuela, como he dicho anteriormente, yo particularmente lo vinculo mucho con la situación que se está desarrollando en Brasil. La situación que está desarrollando en Brasil, que a su vez tiene una gestación en la situación de Argentina y que se está expandiendo a todo el cono sur de América. En consecuencia, hay que detener esto en algún lugar, y el lugar más apropiado y conveniente es Venezuela. Lo de Venezuela se veía venir, desde luego. ¿Qué tú presumes de Brasil? En Brasil es que hay una situación que se imagina a Ignacio da Silva, alias Lula, como una persona que va a asumir la primera magistratura en el Brasil para enmendar y para rescatar los intereses nacionales de aquella nación. Déjame entonces. Pero Ignacio Lula da Silva ya sabemos que tiene un background. Pero vamos a poner la cosa en su sitio. Primero, el señor Ignacio da Silva, alias Lula, es miembro de Diálogo Interamericano, igualito que el presidente Enrique Cardoso. Por eso hemos dicho que el pueblo brasileño está atrapado en una encrucijada, porque por donde quiera que se tire está preso. Así es que nos están metiendo en la democracia de América Latina. Es una democracia donde las izquierdas están totalmente adulteradas. Este candidato izquierdista del Brasil es miembro de Diálogo Interamericano, que es una instancia creada por la banca acreedora de América Latina para garantizarse sus intereses. Quiere decir que es un fraude más a los latinoamericanos votar por ese señor Ignacio da Silva Lula. Pero oigan esto, miren, esto lo saqué yo del internet. Esto es también de la página Petroleum World, o sea, de la subsidiaria de Dow Jones en Venezuela. Una entrevista al señor Eugenio Stout, presidente del Gradiente de Brasil. Eso es una entidad poderosa de Brasil. Y este es un personaje, es presidente del grupo electrónico más importante de Brasil. Y uno de los principales varones de negocios de Sao Paulo. Yo estuve en Sao Paulo y yo quiero decirles que la gente de Sao Paulo, los empresarios de Sao Paulo son todos gente sumamente poderosa económicamente. ¿Y a quién le dice ese señor? Entonces él dice, este señor, que no hay que temerle a Lula. ¿A quién se lo dice? Se lo dice al país. No al pueblo. Se lo está diciendo. El pueblo tiene un 45% de intención de voto hacia Lula y un 19% hacia el opositor. Pero esto está diciéndole al mundo y al sector que está en contra que no hay nada que temer. ¿Y por qué dice este señor que no está en el limbo? Que no le tiene nada que temer a Lula, porque sabe los compromisos de Lula siendo miembro de Diálogo Interamericano. Sí. Es que ese es el problema de la democracia, entre comillas, que nos estamos gastando aquí en Latinoamérica, que no sabemos quién es auténtico en este mundo de hoy. Ese es el problema. Vamos a seguir adelante con la economía mundial. Estados Unidos propone eliminar subsidios a la agricultura. Bueno, esto es insólito. Esto es una cosa que uno no sabe si es tratando de tomarle el pelo. Claro, acaba de aprobar 190.000 millones para subsidios por 10 años al sector agrícola. ¿Qué es esto? Esto está en la página del dinero del diario Listín Diario, ¿no? Y aquí está precisamente las expresiones de duda. Pero por un lado, dice, la medida planteada en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, allana el camino para aprobar el ALCA. Ya le dijimos a ustedes que contando a partir de la fecha en que esto ha sido aprobado, 10 años hacia adelante, esto va a llegar hasta el 2012. Y el ALCA está supuesto a entrar en el 2005. Quiere decir que 7 años después de la fecha en que está supuesto a entrar el ALCA, todos los productos del aparato productivo agrícola o agropecuario de los Estados Unidos está subsidiado y está protegido. Entonces, ¿cómo es que va, por un lado, un grupo de emisarios de los Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio a decir que están proponiendo la eliminación de los subsidios a la agricultura cuando acaban de tomar una decisión que ya está aprobada y promulgada por el presidente Bush? La firmó los otros días. Para darle subsidios por 10 años
cómo van a volver a eso atrás. Y además quiero decir una cosa. Esto se supone que el grupo que fue allá fue por la cuestión del fast track. Que ustedes saben bajo qué término se aprobó el fast track. Muy que el limitado. Congreso de los Estados Unidos iba a fiscalizar todo lo que se iba a negociar ahí. Y reprender. Para que cuando entrara en conflicto con los intereses de los Estados Unidos, eso lo iba a objetar el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, que es un fast track con un... Medio lento, no muy fast. Sí, un fast track no muy fast, ¿verdad? Fast quiere decir rápido en inglés. Quiere decir que estas son las cosas que uno, Ambivalencia. el pueblo dominicano tiene que aprender a entender para que sepa por qué nos engañan. Bueno, claro, porque hay a veces dominicanos que asumen esto como una verdad absoluta, entonces se la encasquetan a los dominicanos como una verdad. Esos son los verdaderos engañadores. Y vienen sí a engañar a su gente diciéndole, miren, esta es así es que va a ser. La salvación. Y este es el camino de la reivindicación de los dominicanos, cuando están enterrando tremenda puñalada al futuro de los dominicanos. Y hay una situación muy interesante. Fíjense, en este momento el director de ganadería, Marcelino Vargas, que yo quiero decir que lo conozco desde el gobierno de Guzmán, y fue director de ganadería del gobierno de Guzmán, y ahora es director de ganadería del gobierno de Hipólito Mejía. Pero este señor se plantó y denunció precisamente, dice aquí, el director de ganadería, Marcelino Vargas, criticó a Estados Unidos porque alegadamente firmó junto a las demás naciones un acuerdo para eliminar todo tipo de subsidio al sector agropecuario, pero ha hecho todo lo contrario. Señaló que el incremento de un 35% hecho por el gobierno estadounidense a la producción agropecuaria peligra la entrada en vigencia de acuerdos internacionales de libre comercio, o sea que le incrementó un 35% a la importación. Como ejemplo de firmar una cosa y aplicar a otra, Estados Unidos recientemente promulgó una ley que incrementa los subsidios a sus agricultores en 11.5 billones anuales, que para los próximos 10 años estaríamos hablando de 115 billones. No son 115, 119 son 100, no, billones. 119 y billones. 119. Eso fue lo primero que se aprobó. Entonces, eso es la realidad. Por eso le decíamos al presidente Mejía que cuando él fue ahora a Roma a plantearle a las naciones desarrolladas que fueran consecuentes con su discurso, realmente estaba pecando un poco de ingenuo. Porque estas naciones han estado haciendo eso. Les ha ido muy bien diciéndonos una cosa y haciendo otra. Para que ahora ellos, en un acto de seriedad, rectifiquen y se comiencen a comportar según lo que están diciendo. No, lo que tenemos que hacer, presidente, ahora a su regreso, es usted ponerse al frente del aparato productivo nacional, sobre todo del agropecuario, para garantizar la autosuficiencia alimentaria de la nación dominicana. Y quiere decir que los dominicanos van a tener asegurados en su futuro lo que se va a comer, que no vamos a depender de nadie, ni de ningún otro recurso externo para poder garantizar que vamos a comer y que no vamos a pasar hambre. Y además que vamos a proteger entonces, porque hay otra información ahí. ¿Dice el New York Times? No. Ah. En la economía dominicana, que está más adelante y que no vamos a llegar ahí por el tiempo, dice, crisis del agro, producción agrícola cae un 11.2%. Quiere decir, presidente, que nosotros, ahí es que tenemos que concentrarnos. Tenemos que concentrarnos en nuestra producción agropecuaria. Y usted es un profesional de eso. O sea, nadie puede venir a decir qué hacer. Porque usted tuvo toda la experiencia del gobierno de Antonio Guzmán bajo la tutela de don Antonio Guzmán para saber qué hacer con el sector agropecuario. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es proteger nuestro aparato productivo. Yo vi unas declaraciones de un representante del grupo RICA Sí. reclamando que le pongan a pagar sus aranceles a las importaciones de quesos extranjeros. Que ellos lo iban a demandar, dijo. ¿Por qué? Bueno, porque él le está compitiendo deslealmente a su producción de quesos. Pero nosotros se lo advertimos aquí. Pero ese es el problema de los empresarios dominicanos. Que los empresarios dominicanos han dejado que le invadan su terreno, ¿verdad? Y ahora ya, cuando ya tienen el agua casi en el cuello, entonces han aprendido la verdad. Bueno, dice el refrán que más vale tarde que nunca.
pero valga la reflexión para otro que todavía no le llegue el agua a ese nivel. Y para concluir con este tema, vamos a leer el titular del New York Times del sábado 15, que dice que al elevar los subsidios, se refiere a los Estados Unidos agrícolas, los Estados Unidos amplían el conflicto internacional. Pues primero hicieron lo propio con el acero y ahora vienen con la producción agropecuaria. Sí, Estados Unidos tiene una situación delicada internacionalmente. Y entonces, con esta política que han dictado, bueno, pues dice aquí este reportaje que eso era previo a esto que sale hoy, ¿no? Que hay un revuelo internacional, como es lógico, a la vista de que Estados Unidos ha garantizado hasta el año 2012 subsidio a sus productos. Entonces eso significa que no hay ALCA ni nada que se parezca. Con todo, y que esta misión que tienen acreditado ahí en la Organización Mundial del Comercio haya ido a decir que Estados Unidos propone eliminar los subsidios. Eso es algo, una de dos. Yo creo que el presidente Bush va a tener que salir del personal que tiene allá acreditado en la Organización Mundial de Comercio o hacer otros cambios, ¿verdad? Pero hay una total inconsistencia entre una cosa y la otra. En cuanto a las informaciones de petróleo del fin de semana, tenemos que decir que los precios han reducido en el país. La gasolina premium bajó de 40.42 a 40.21, 21 centavos de pesos por galón menos. La regular bajó de 35.22 a 34.87, de 35 centavos menos. El gasoil regular de 21.12 a 20.83, 29 centavos menos. Y el gas licuado del petróleo bajó a 15.3, desde 15.25, 22 centavos menos. Eso se hace en el contexto de una situación mundial también de declinación de los precios, donde la canasta de la OPEP bajó a $22.85 el barril, la canasta venezolana está en $21 el barril, el West Texas Intermediate de Estados Unidos está en $24.76. Observen siempre que la canasta venezolana está siempre $1.85, $2, a veces $2.50 y más por debajo de la OPEP, pero está $3.76 por debajo del West Texas Intermediate, que es el marcador que usan los Estados Unidos. Por eso nosotros no podemos poner nuestros precios en función de lo que es el marcador del petróleo de Estados Unidos, sino el de Venezuela y el de México. Y el Brent también está declinando, bajó a 23.11 el barril. Ese es el pronóstico y va a seguir bajando, porque mientras la economía del mundo no se repunte, no se recomponga, y en esta atmósfera de miedo y de temor, eso no está a la vista. No, señor. Para englobar los siguientes aspectos, las siguientes informaciones, tenemos el siguiente titular: temas nacionales. La crisis eléctrica y el chantaje al gobierno y al país. Un juego de ping-pong partidario. El primer titular dice: Leonel culpa al gobierno por crisis de apagones. Dice que la actual administración del presidente Mejía no paga. Bueno, ¿y qué es lo que quiere Leonel? Que le paguemos a esta gente si ellos no pagaron. Oh, pero por Dios, todavía él no sabe que esta gente no pagaron. Él lo sabe, hombre. Él lo sabe. Sigue leyendo. César Sánchez. Una mafia dirigió la privatización de la CDE. Bueno, esa es realmente otra gran verdad que se ha dicho. Lo que pasa es que parece que la mafia no se ha ido de la CDE. Está ahí. ¿Verdad? Milagros Ortiz Bosch acusó a Leonel Fernández de asumir la posición de productor eléctrico y de alejarse de los intereses del pueblo. Bueno, yo la verdad que no quiero herir a la vicepresidenta por su condición de dama primero, pero como política que es y por el cargo que ahora mismo tiene, es encargada del Poder Ejecutivo, hay que decirle que como legisladora ella nunca levantó la voz contra este desastre de la capitalización. Nosotros fuimos de los que nos quedamos esperando que ella se opusiera a todo esto. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. Por eso ahora, cuando nosotros vemos a los actores de la conchupancia dominicana, que son los tres responsables,
el PRD, el PRCC y el PLD. Está jugando ahora con la opinión pública diciendo, esta es la culpa de aquel, y el otro dice, no, no, es la del otro. No, no, los tres son responsables. ¿Por qué? Porque ese Congreso aprobó todo, y en el Congreso estaban los tres. Y porque cada uno de ellos cogió su tajada. Los contratos de las IPPs, en su mayoría, son producto de la gestión de Balaguer. Los nuevos contratos de privatización o capitalización son obra de Leonel Fernández. Pero ¿y qué hizo este gobierno? Que los refrendó y los reafirmó y los extendió en el plazo. Y todavía no sabemos qué fue lo que se negoció en el viaje aquel a Madrid, España, a Nueva York. y a Estados Unidos. Ni tampoco sabemos lo que se está negociando, donde están sentados defendiendo los intereses de nosotros, Andy Daguarre y otros representantes de ese nivel. Entonces, los intereses del pueblo dominicano están definitivamente muy mal representados en todo lo que concierne a este enfrentamiento con el apetito extranjero del gran capital extranjero. Y nosotros tenemos aquí, hasta que Dios lo permita y mientras esta emisora tenga abierta esta ventana de comunicación con el pueblo, la posibilidad de orientar al pueblo dominicano sobre lo que está pasando con sus intereses, porque esa es la razón de ser de este programa. Dice también aquí el señor Cross que está atado de manos. Superintendente. El superintendente. Este es un señor que en estos días dio 3 o 4 declaraciones fuertes. Ahora se ha echado para atrás. Ahora resulta que no está atado de manos. Yo le quiero recordar que el Estado de Derecho de la República Dominicana es rico en disposiciones para permitir al Estado Dominicano controlar esto. Y le hemos leído todo lo que concierne a la Comisión de Servicios Públicos. Y la Comisión de Servicios Públicos divide sus responsabilidades de fiscalización entre el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos. De modo que actúen. Ahí están las facultades. Si el señor superintendente de electricidad, al amparo de la ley de electricidad, no tiene poder para frenar esto, y el otro día salió una declaración de él mismo, diciendo que él no sabía cómo era que se calculaba o se establecía la tarifa eléctrica que se nos está aplicando a nosotros. El superintendente de electricidad. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros estamos a expensas de una gente que está poniendo la tarifa que le dé la gana? Bueno, pues dice la ley del año 1935, y que nos vengan a decir ahora, no, porque es una ley trujillista. Bueno, me importa que sea trujillista. Lo que debería darnos vergüenza a todos nosotros es que tengamos que ir a buscar una ley de la dictadura para poder proteger los intereses del pueblo dominicano en medio de la democracia, entre comillas, que estamos ahora mismo disfrutando, ¿verdad? Y volvemos a lo que hemos dicho. Aquí no estamos defendiendo el modelo de dictadura, pero estamos criticando profundamente esta caricatura de democracia que tenemos, en donde los intereses del pueblo dominicano definitivamente están muy mal representados. Aquí no hay democracia porque no hay representación ni defensa de los intereses del pueblo dominicano. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy y nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espellananita y Roger Hogan. Hasta luego. Agenda Nacional.